Habíamos anunciado temprano, hay muchísimo que conversar con él en medio de una crisis de seguridad, está también la situación migratoria, el balance del año en estos temas, y está con nosotros ya en el estudio el subsecretario del Interior, ministro del Interior subrogante por estos días, Manuel Monsalve. Subsecretario, bienvenido, buenos días. Buenos días, Paula. ¿Qué tal? Ministro subrogante, entonces. Gracias por estar acá. Muy bien. Ministro, solo partí preguntándole, hablábamos hace un ratito de un incidente de seguridad en el metro de Santiago que obligó a retrasar un poco la frecuencia de la línea 4. No sé si tiene algún antecedente, porque se habla de un arma de fogueo, de un hombre con la presencia de un arma de fogueo ahí en un andén. Y una granada en una mano, o lo que parece Solo ser. Información preliminar, es un hecho que está siendo investigado. Efectivamente, hay imágenes de una persona que portaría un arma y eventualmente una granada, lo cual detuvo el funcionamiento del metro. La persona se retiraron de la estación. No hay certeza, y esto es bien importante decirlo, no hay certeza que las armas sean reales. Es algo que hay que verificar, y bueno, Carabineros está ubicando a las personas. Así que en este momento hay un proceso policial en curso. Ya, el metro de Santiago, ya decíamos, restableció el funcionamiento de la línea 4 y estaban en el proceso de restablecer también la frecuencia. Ministro, la seguridad ha sido protagonista de este año, viene siéndolo hace varios años. De hecho, usted hace el 2022 ya hablaba de crisis de seguridad. Lo dijo la ministra Vallejo en los últimos días también. Y yo quiero partir, porque hoy día hablamos de una crisis de seguridad, más allá de lo evidente, ¿no? Más allá de lo evidente, los hechos delictuales que vemos a diario, la mayor gravedad de esos hechos delictuales, pero ¿por qué hablamos del 2022 o un poco antes de crisis de seguridad en Chile? Sí, en mayo del 2022, a 2 meses de que asumiera el gobierno del presidente Gabriel Boric, nosotros constituimos, hicimos sesionar por primera vez el Consejo Nacional de Crimen Organizado, en mayo, 2 meses. Y a partir de esa fecha empezamos a hablar de una crisis en materia de seguridad, que no está dada, Paula, Mauricio, por normalmente los números. La constatación era muy evidente. El tipo de delito que enfrentaba el país era completamente distinto a la tendencia habitual. O sea, eran delitos cometidos con armas de fuego, eran delitos cometidos en la vía pública, eran delitos cometidos por organizaciones criminales, eran delitos mucho más violentos de lo que estaba acostumbrado el país. ¿Y por qué entonces hablamos de crisis? Porque nuestro diagnóstico inicial es que el Estado, y cuando hablo del Estado hablo del conjunto de instituciones del Estado, no solo del gobierno, no habían sido preparadas para enfrentar este nuevo tipo de criminalidad que afecta a los chilenos y chilenas. Y por tanto, esta distancia entre el tipo de delito que se producía y las capacidades del Estado para responder y controlar ese tipo de delito, eso es lo que generaba una situación de crisis, que hacía urgente tomar medidas para que el Estado pudiera fortalecer sus capacidades para luchar contra este nuevo tipo de delito, que un poco lo que ustedes han visto, ¿cierto? Un delito que usa armas, que tiene alto poder de fuego, que llega en un auto encapuchado, bajan 4 personas armadas, con armas automáticas, cometen un homicidio y posteriormente huyen, colocando una severa dificultad a las instituciones persecutoras como el Ministerio Público para poder identificar a los autores del delito. Ese es un delito a lo cual el país no estaba acostumbrado. Ministro, este nuevo delito, esta nueva criminalidad, ¿aterriza de un día para otro en Chile? Porque uno tiene la sensación de que hubo durante años varias señales que ya daban cuenta de que esto estaba pasando, porque es un fenómeno no solo de Chile, es un fenómeno a nivel global. ¿El Estado no se hizo cargo de esas señales a tiempo? Bueno, yo creo que señales habían formales, no solo de análisis académico. Una de las principales instituciones en materia de seguridad de un país, en este caso el Ministerio Público, que publica todos los años lo que se llama un Observatorio Nacional de Narcotráfico. Si uno lee los informes anuales del 2015 a la fecha, desde el 2015 viene diciendo en Chile se empieza a notar la presencia de organizaciones criminales de carácter transnacional. En Chile hay que colocar atención al eventual control de los recintos penitenciarios por organizaciones criminales. Hay operaciones y un cambio en el tipo de tráfico de drogas que se produce en Chile. Hoy día el 70% de la droga que se incauta es marihuana, y hay una creciente presencia de drogas de carácter sintético y un uso particularmente de los puertos del país para el tráfico de drogas. O sea, había una advertencia persistente de que estaba cambiando el tipo de delito. Creo que paralelamente a esto, Paula, Mauricio, venía ocurriendo un segundo fenómeno, que es el fenómeno, la crisis migratoria
enorme que vive América Latina a partir de la situación de Venezuela, con 7 millones de personas que salieron del país y que colocó en la frontera de todos nuestros países organizaciones criminales que aprovecharon el fenómeno migratorio para el tráfico ilícito de migrantes, para la trata de personas, para el ingreso de armas, para el tráfico de drogas. Esa realidad era una realidad que venía siendo advertida persistentemente todos los años, a lo menos por una institución que todos deberíamos mirar en materia de seguridad, que es lo que dice el Ministerio Público. El Ministerio Público lo venía diciendo todos los años. Ya, sí, yo recuerdo, mientras usted hablaba, ministro, cómo hace como 10, 15 años, cuando era presidenta del Consejo de Defensa del Estado, la abogada Clara Sharansky empezó a advertir como una voz de gravitación nacional sobre la presencia, la llegada del crimen organizado al país. Entonces, amarrando eso tan pretérito con lo actual, ¿usted diría, así como planteaba hace un minuto, que el Estado no estaba preparado para esta nueva fenomenología criminal? Ha pasado harto desde mayo, que usted recordaba, del año pasado hasta ahora. ¿Está ya preparado, está mejor preparado, está en proceso esa preparación del Estado para hacer frente a esta nueva criminalidad? Bueno, las crisis, Mauricio, como tú planteas, no son para que los gobiernos las comenten. Las personas, lo que aspiran, los que nos escuchan a través de ADN la radio, lo que esperan es que el gobierno tome control de la crisis. Y justamente a partir de mayo del año 2022, todas las decisiones del gobierno son para tomar control de la crisis. Uno de los elementos que tú planteas tiene que ver con qué decisión ha tomado el gobierno para fortalecer a las instituciones que tienen que luchar contra este tipo de delitos. Yo creo que ahí hay un avance bastante importante, primero en materia operativa de dotarlos de capacidades operativas. Coloco solo algunos ejemplos. El Servicio Nacional de Aduanas tenía 11 portales escáner en Chile, 5 obsoletos tecnológicamente. Hoy día en Colchane hay un camión escáner nuevo, en el puerto de San Antonio hay uno operando, en Iquique está uno en marcha blanca, va a llegar uno a Chacayuta. O sea, hemos hecho un esfuerzo para colocar al Servicio Nacional de Aduanas a la altura de lo que requiere un país que quiere controlar sus fronteras. ¿Lo de San Antonio está realmente funcionando a plenitud? A plenitud. En San Antonio ocurrió 2 cosas, Mauricio, para que la gente que nos escucha lo pueda entender. Uno es que pusimos un nuevo camión escáner que está funcionando. Yo fui personalmente a su puesta... Para que la gente se ubique, son escáneres tremendos que escanean los containers que desembarcan los barcos. Exacto, y por lo tanto permiten detectar si vienen piezas de arma, permiten detectar si es que viene droga en un container. Pasan 1.800.000 containers por el puerto de San Antonio. Lo primero que ocurrió en San Antonio es que pusimos un camión escáner nuevo, de alta tecnología. Y lo segundo es que vino Naciones Unidas, en un convenio que se firmó con Naciones Unidas, vino al puerto de San Antonio al principio del año 2023, capacitó al personal del Servicio Nacional de Aduanas y a la Policía Marítima e incorporamos al puerto de San Antonio lo que se llama un programa global de contenedores. ¿Qué implica esto? Que hoy día el Servicio Nacional de Aduanas en el puerto de San Antonio tiene la información de 82 países del mundo, información policial, información aduanera, que le permite perfilar de mejor manera qué contenedores eventualmente podrían estar siendo usados. Eso es clave. ¿Cuántos dijo usted que se desembarcan? 1.800.000. Ya, ¿y de esos cuántos se escanean? Se escanea en promedio en el mundo entre el 3 y el 4%, se fiscalizan entre el 3 y 4% de los contenedores, por tanto aquí... Y aquí estamos en ese promedio mundial. Estamos en el promedio mundial. Que igual es súper poquito frente a todo lo que... Por eso es que es tan importante... Perfilar. Si se va a fiscalizar el 3 y 4%, que es lo que ocurre aquí en Chile, y también ocurre en Europa, fiscalizan el mismo porcentaje, saber cuáles son los contenedores que hay que fiscalizar, los que tienen mayor riesgo. Por eso es que incorporar al puerto al programa global de contenedores le permite ser más eficaz en la fiscalización y en la detección eventualmente, por ejemplo, del tráfico de droga a través de contenedores. Estábamos en un panorama más global, nos detuvimos en lo de San Antonio, pero Paula... Sí, dale, ministro, a propósito que usted dice, los gobiernos no comentan las crisis, ¿no? Ya estamos en una crisis de seguridad grave, han dicho desde el propio gobierno. ¿El gobierno hoy día está en control de esa crisis? Yo creo que hay áreas en las cuales tenemos control de la crisis. ¿Y en cuáles no? Y hay áreas en las que estamos en el proceso del control. Coloco con mucha claridad, yo creo que hemos logrado un alto nivel de control respecto a la situación de la macrozona sur. ¿Ya? El año 2021 había... A punta de estados de excepción constitucionales que dejaron la excepcionalidad, digamos, ¿no? No solo a punta de estado de excepción, pero a través de 3 estrategias fundamentales. Uno, una persecución penal muy efectiva, que implicó decisiones. Fortalecer las capacidades del Ministerio Público en la Araucanía. Se colocaron 13 profesionales de apoyo a la labor de investigación que hacía el fiscal. Se envió un grupo especializado de investigación de la Policía de Investigaciones. Y tenemos
un resultado histórico en materia de persecución penal. O sea, macrozona sur bajo control, dice usted. 43%, de la crisis. 43%, doble clic ahí. No de control total, pero evidentemente una situación completamente distinta a la que se vivía cuando asumió el gobierno. Doble clic ahí. ¿Más en Araucanía que en Biobío? No, más en Biobío que en Araucanía. Más en Biobío que en Araucanía. Sí. El control, absolutamente, en términos porcentuales de baja de hechos de violencia es mucho más notorio. Hay un 40% de promedio de baja de hechos de violencia en la región. Número de eventos. De hecho, de menos eventos, claro, 40% de menos eventos. Claro. Y creo que es bien importante esto, no hay control total, pero hay alta eficacia en materia de persecución penal, altísima. Hay muchas condenas que ustedes han visto, pero logramos más de 200 condenas el año 2022 y vamos a ir a una cifra relativamente similar el año 2023. Hay una mayor presencia de fuerzas policiales y militares en la zona y por tanto hay un mayor control territorial, y eso ha tenido resultados. Yo creo que ha tenido resultados esa política, entonces para lo que viene 2024 no se cambia, vamos a seguir viendo. No se va a cambiar, se va a fortalecer. ¿No se desescala el estado de excepción constitucional tampoco? Hemos dicho que a nosotros nos gustaría llegar a un punto, ¿cierto?, de normalidad que permitiera desescalar el estado de excepción. A ese punto no hemos llegado. Solo quiero colocar un dato. La CORMA, que no es una institución de gobierno, ha reconocido, en las últimas información que entregó de hacer unas 3-4 semanas atrás, que el robo de madera ha caído en un 82%. Y eso ha caído durante este gobierno. Entonces, cuando ustedes me preguntan en qué hemos tenido avance y logro, bueno, en la macrozona sur hay avance. Control total no, pero sin duda una situación que es completamente distinta a la que había cuando asumió el gobierno. ¿Y en qué áreas se está en camino a ese control, a juicio suyo, por parte del gobierno? Porque se lo pregunto particularmente por el tema de los homicidios. Las mismas cifras que se han entregado en las últimas semanas hablan de un homicidio también distinto, un 57% con arma de fuego, un 60% en la vía pública, un 48% con un imputado desconocido. Esa es la radiografía de los homicidios hoy día, que además tienen una tendencia al alza. ¿Ahí no hay control de la crisis aún? Sí, mira, es bien importante hacer una reflexión. Uno se debe preguntar por qué un país llega a que el 42% de los homicidios tengan imputados desconocidos. O sea, eso significa que el Ministerio Público no logra determinar quiénes son los responsables del homicidio, el 42%. Entonces, voy a las cifras. El fiscal hace poco, en una entrevista en un medio de comunicación, decía, no teníamos cifras. O sea, un país que cotidianamente, todas las semanas, sus autoridades no tienen cifras en materia de homicidios, que es el delito más violento que puede ocurrir en el país, es, la verdad, un motivo para hacerse una autocrítica. Que el fiscal diga que recién tiene una comparación entre el primer semestre del 2023 y el primer semestre del 2022, pero que no sea pública, también es un motivo de hacerse una autocrítica. En hechos de tanta violencia, lo razonable es que todos los meses hubiera una cuenta de cómo va el país en materia de hechos de esta gravedad. La persecución por esencia del delito de homicidio la hace el Ministerio Público. Uno esperaría que hubiera cifras cotidianas respecto a eso. Nosotros hemos tenido que construir cifras para hacer un seguimiento de este fenómeno. ¿Qué cifra maneja el gobierno? Que no son cifras definitivas, es una cifra que permite tener un monitoreo de lo que está ocurriendo en el país, que surge de las víctimas de homicidios consumados, que tiene la PDI, Policía de Investigación, y tiene Carabineros de Chile, que se cruzan, se depuran y le permiten al Ministerio del Interior todos los lunes tener un informe. Ese informe, ese monitoreo que llevamos semana a semana en conjunto con la policía, nos permite decir que en las regiones del norte tenemos una baja en materia de homicidios durante el transcurso de este año. En Arica, en Tarapacá, en Antofagasta, en Atacama, en Coquimbo, en Valparaíso. También nos permite decir que en el caso de la región metropolitana no hay una variación significativa. O sea, no hay un aumento, tampoco hay una disminución significativa. Nos permite decir que en algunas regiones del sur, como Ñuble o como Los Ríos, hay una disminución significativa en materia de homicidio. Y nos permite decir que en algunas regiones tenemos un alza, como las regiones de O'Higgins, las regiones del Maule, por ejemplo, donde tenemos un alza que implica definir estrategias particulares para esos territorios. Si ustedes me preguntan, la principal diferencia en materia de homicidios es que hoy día hay una política pública destinada a controlar estos delitos violentos que se llama Plan Calles Sin Violencia, que permitió financiar 230 funcionarios nuevos para el Ministerio Público, que son los equipos ECO, y que puso grupos de investigación especial para homicidios en 10 regiones de Chile. ¿Pero sigue siendo la parte más descontrolada o más compleja de esta crisis?
sigue siendo, sin duda, desde mi perspectiva, la más compleja. Y la más grave, además, pues, ¿no? Porque, bueno, es un delito que, como muy bien ha dicho Paula, casi en el 60% se comete con armas de fuego. Segundo, se comete en la vía pública. Tercero, se planifica, lo que hace difícil su investigación y aclararlo, y genera una altísima conmoción pública. Aquí es bien importante decir que en materia de homicidio, el Plan Calle Sin Violencia, cuando financia a estos profesionales, estos 230 profesionales del Ministerio Público, lo que hace es abordar lo que tú planteabas, 42% de imputados conocidos. ¿Por qué hay 42% de imputados desconocidos? Porque al sitio del suceso se demoraban en llegar, porque no habían suficientes profesionales para levantar antecedentes, registros, evidencia, porque no habían grupos especializados destinados a aclarar ese homicidio. Eso es lo que resuelve el Plan Calle Sin Violencia, cuando destina recursos al Ministerio Público para decirle, constituya los equipos ECO, pero esos equipos ECO solo van a investigar homicidios y secuestros. Y cuando le dice a la Policía de Investigación, usted va a colocar ciertos equipos especializados, que es lo que ha hecho la Policía de Investigación, que se va a dedicar exclusivamente a investigar este tipo de delitos, justamente para evitar o para cambiar una tendencia que tenía el país de no aclarar delitos violentos, porque cuando se aclara el homicidio, la gente que nos escucha, ¿qué es lo que se hace? Se desarticula un grupo de personas violentas, armadas, dedicadas a cometer delitos violentos. Ministro Monsalve, para hablar de lo que estamos hablando, ha corrido harta agua bajo los puentes, como dice el cliché, y entre otras cosas un cambio de óptica también del gobierno que ha sido asumido así, un reconocimiento de que tal vez esta era una materia que no estaba en las primeras prioridades, que se tuvo que asumir a la fuerza, por la fuerza de los hechos, y hay una nueva mirada, por ejemplo, lo que dice en relación con que ya no se plantea refundar Carabineros o refundar a la policía, sino más bien mejorar y fortalecer a la policía que tenemos, o una nueva mirada en materia, por ejemplo, de lo que conocemos como la ley Naín Retamal, que hemos recordado en estos mismos días a propósito de hechos que sucedieron hace pocas horas, en las que en distintas, 3 circunstancias al menos, policías usan sus armas de fuego, PDI, Carabineros, para repeler ataques, agresiones, asaltos o intentos en 2 casos al menos en las últimas horas, de resultado de muerte de los delincuentes atacantes. Sin embargo, y usted ayer respaldó a Carabineros, ese es un respaldo que tal vez a comienzo del gobierno no hubiéramos visto en una autoridad de esta administración, pero ahora se está respaldando. ¿Teme usted que esto pueda también descontrolarse? Me refiero a que haya un uso indiscriminado muchas veces de armas en casos en que no se haya justificado y porque solo hoy suena bien dar ese respaldo, se respalda a como dé lugar a rajatabla. Hay casos como el del policía en Maipú ayer, PDI, escolta del director de la PDI por lo demás, que usa su arma de fuego y mata a un delincuente, que lo estaba asaltando con un arma de fuego. Fue visible, la imagen es impresionantemente clara, pero también se ve ahí que el disparo se percuta cuando el supuesto delincuente está recogiendo el celular agachándose en el suelo. Y ahí es cuando le dispara el policía. Después el policía mueve el cuerpo incluso, antes que llegue ningún otro operativo de investigación del caso. A ver, ¿corremos riesgo en esta materia de que esto se salga de cauce? En Chile no hay nadie que esté fuera del Estado de Derecho. Ni los funcionarios policiales, ni las personas que se dedican a actividades económicas, empresarios, ni un alcalde, ni un funcionario de gobierno. Creo que eso además es evidente, porque la gente puede ver cómo hay investigaciones en curso que afectan a funcionarios de todas estas instituciones, alcaldes, funcionarios de gobierno, funcionarios policiales, funcionarios que se dedicaban a actividades económicas o incluso eran parte de bufetes de abogados. O sea, en Chile no hay nadie fuera del Estado de Derecho. ¿Cuál es el respaldo que se hace a Carabineros? Ayer yo lo dije con mucha claridad, en los 3 hechos hay amenazas con armas de fuego, o eventualmente con elementos que parecen armas de fuego. Sí, es evidente y lo vimos. En los 3. Y por lo tanto, en los 3 hechos hay o policías amenazados con armas de fuego o civiles amenazados con armas de fuego. Y lo que uno espera de la acción policial, ¿cierto?, es que cuando hay una persona armada que está dispuesta a usar esa arma de fuego, que está colocando en riesgo la vida de una persona, la policía actúe. Y cuando en el uso proporcional de la fuerza, cuando alguien es amenazado con un arma de fuego, lo que le corresponde a la policía es usar esa arma de fuego para proteger la integridad y la vida de las personas y la seguridad del país. Por eso es que respaldamos a la acción de Carabineros. También dijimos, Mauricio, ayer en el punto de prensa, que siempre estos hechos tienen una investigación paralela, de un organismo autónomo, como el caso del Ministerio Público. Y por supuesto, nosotros somos respetuosos de esa investigación y que esa investigación llegara a conclusiones distintas. Pero los hechos
de los cuales tiene conocimiento el gobierno, lo que permiten concluir es que había un delito en flagrancia, había uso de una amenaza por arma de fuego, y lo que le correspondía a la policía era actuar en el uso de sus facultades. Ministro, en esta crisis de seguridad estamos conversando con el ministro de Interior subrogante Manuel Monsalve aquí en ADN Hoy. Hay una cifra que es bien relevante, que es el más del 90% de percepción de inseguridad según las encuestas, ¿no? Según la ENUSC y otras. Y ahí son importantes las señales también, que son mucho más que señales al final del día. Y le pongo aquí 2 ejemplos. A uno al que hemos tenido que volver este año, que es el de los indultos a propósito de la situación de Luis Castillo, declarado como reo peligroso. Ahora se está eventualmente viendo su traslado a la cárcel de La Serena. Y lo otro que se conoce en las últimas horas, que tiene que ver con que el gobierno otorgó una pensión de gracia vitalicia a un condenado por robar un supermercado saqueado el 18 de octubre. ¿Cómo se explican esas situaciones que finalmente merman la confianza en la ciudadanía, en las instituciones, en el trabajo que está haciendo el gobierno y terminan aumentando la percepción de inseguridad? Sí, mira, lo de las pensiones de gracia es algo que genera mucha polémica y que vale la pena explicar. Vale la pena explicar, porque efectivamente es un beneficio que entrega el Estado de carácter económico. En el caso de las personas que fueron consideradas víctimas del estallido social, los gobiernos, y digo gobiernos porque estas pensiones fueron entregadas también por el gobierno anterior y por nosotros, por este gobierno, son entregadas en el marco de una glosa que está en la ley de presupuesto que establece las condiciones para entregarlas. Y dice que, por tanto, aquellas personas que tengan un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ese informe se ha hecho llegar al Ministerio del Interior, esas personas van a ser beneficiarias de una pensión de gracia. Eso está en una ley de presupuesto, una glosa que fue aprobada por el Congreso y que respetó tanto el gobierno del presidente Piñera como este gobierno, cumplir lo que estaba en la ley. Perfecto, pero eso es el marco. Pero ¿cómo aparece una persona que está condenada por un saqueo el 18 de octubre? En segundo lugar, tanto en esa ley como en la ley de pensiones de gracia, nunca en la historia del país, se han solicitado los antecedentes penales de las personas. Nunca. Le ocurrió al gobierno del presidente Piñera, que entregó, si mal no recuerdo, 14 o 17 pensiones a personas que tenían antecedentes penales, y también nos ocurrió a nosotros, que seguimos rigurosamente el reglamento que establecía el mecanismo de entrega de estas pensiones y que no establecía ni la ley ni el reglamento tener a la vista los antecedentes penales de las personas. ¿Y ahí no aplicaba el criterio para determinar esas decisiones? Nunca. ¿Estaban obligados a dar Nunca. Bueno, había una glosa en la ley de presupuesto que nosotros cumplimos rigurosamente. Tanto el anterior gobierno como nosotros solo le entregamos pensiones de gracia a víctimas del estallido de acuerdo a los requisitos que estableció la glosa, que implicaba tener un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nadie que no tuviera ese requisito recibió pensión de gracia. Cumplimos lo que aprobó el Congreso. Ahora, si cumplir estas normas es suficiente para lo que el país espera, yo tendría que decirte que no. Y desde esa perspectiva el gobierno va a presentar la próxima semana 2 indicaciones a mociones parlamentarias que están tramitando en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Una, para por ley quede la obligación de que las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales de las personas previo a la toma de decisión de entregar una pensión de gracia. Y en segundo lugar, para tener una facultad legal para revocar el beneficio. Porque te debo decir que en la historia de Chile nunca se ha revocado una pensión de gracia, nunca. Ningún presidente ha revocado pensiones de gracia, y hay una discusión jurídica respecto a si existen facultades o no, porque la ley en ninguna parte establece esa facultad y se entiende un derecho adquirido. Y por lo tanto lo que queremos es entregar certeza jurídica. Por lo tanto vamos a ingresar estas 2 indicaciones que muestran la voluntad del gobierno de corregir una situación que nos parece que no debió haber ocurrido y que por tanto aquí para adelante haya antecedentes penales a la vista y las autoridades políticas tengan facultades de revertir el beneficio si es que esa persona incurre en la comisión de un simple delito del crimen. Pero quiero irme a las señales también, perdona que me coloque en el otro lado. Mañana seguramente se va a hacer entrega de 187 vehículos a Carabineros. Estamos comprando 1.054 vehículos por año a Carabineros. Esa es una señal clara también. Quiero decir que este año también, estamos terminando, se adquirieron 1.500 armas automáticas, pistolas para Carabineros de Chile. El próximo año se van a adquirir 4.000. Y el presidente el viernes pasado... Para al menos a la par de las armas que usan los delincuentes. Bueno, es algo que la gente que nos escucha seguramente encuentra sentido común. No es posible que un carabinero hoy día ande con un revólver y no tenga una auto automática. Bueno, eso está siendo corregido. Y el presidente de la República el viernes nos instruyó, además, sacar adelante un proyecto que busca mejorar las capacidades de la policía de investigaciones. Vamos a
a adquirir, ese es el mandato del presidente, un edificio institucional para la Policía de Investigaciones, que va a reunir a cerca de 30 unidades operativas de la Policía de Investigación y por tanto va a dotarla de una capacidad de coordinación y de eficiencia que permite contribuir a la persecución penal de mejor manera. Ministro, no nos queda mucho tiempo. Una pregunta bien al hueso. ¿Fracasó su viaje a Venezuela? Eso mismo le iba a preguntar. ¿No fue a Venezuela antes de fin de año? No fui a Venezuela. Varias veces que quería ir antes de fin de año, lo repitió hace muy poquito, digamos. Sí, a nosotros nos gustaría avanzar más rápido, justamente porque yo creo que el país pide que avancemos más rápido en materia de seguridad. En todo aquello que está completamente en nuestras manos, podemos tomar la decisión de avanzar rápido, como lo hemos hecho con Bolivia, lo hemos hecho con Perú, y como también hemos querido hacerlo con Venezuela, un trabajo bien detallado que hemos llevado adelante con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que además permitió el envío de un documento al gobierno venezolano proponiéndole un acuerdo en diversas materias. El gobierno venezolano ha terminado de revisar este acuerdo y cuando lo termine de revisar esperamos concretar una reunión de carácter presencial que nosotros le hemos planteado al gobierno venezolano que queremos sostenerlo en Venezuela. Creemos que tenemos desafíos comunes. Por supuesto, la lucha contra el crimen organizado es un desafío común en América Latina. Y también queremos que los fenómenos migratorios los podamos abordar en conjunto. Yo quiero volver a reiterarlo. Si, yo estuve en Perú hace poco, se hizo mucha noticia respecto a estas expulsiones express que iba a hacer Perú en 24 horas, pero yo hablé con el viceministro peruano y tiene exactamente el mismo problema nuestro. Puede tener los decretos de expulsión, pero otra cosa es concretarlo y que lo reciban allá. Otra cosa es concretarlo y que lo reciban en Venezuela. Y eso requiere acuerdos bilaterales. Ya, lo que pasa es que eso, ministro, perdón los segundos que nos tomemos, pero resulta que siempre se plantea como un buen deseo, pero desde el realismo más puro y duro, uno tiene que reconocer que, a ver, ¿de dónde se consiguen esos acuerdos? El acuerdo que usted menciona con Bolivia, no sé en qué cambia la no disposición que tiene Bolivia a no recibir de vuelta ciudadanos que no sean bolivianos. Y eso no ha cambiado, ¿no? En dos cosas muy importantes. En que el control en la frontera la frontera tiene que estar controlada en ambos lados. Y esto ha permitido fortalecer el control que Bolivia también tiene de su frontera para evitar que se ingrese irregularmente desde Bolivia a Chile. Solo coloco el caso de Colchane. A la fecha, el año pasado, en Colchane, la fuerza militar y policial habían detenido a cerca de 26.000 personas que habían cruzado la frontera ingresando irregularmente. Este año han detenido a 16.000. Sí, eso significa lo que pasa es que ya dejaron de fluir los venezolanos como estaban fluyendo hasta el año pasado. Ya salieron los 7 millones que tenían que salir. Eso es discutible, Mauricio, porque si bien hemos logrado un control muy relevante, creo yo, en Colchane, hay un flujo todavía por Chacayuta que ha tendido más bien a aumentar, lo que demuestra que ha cambiado, ¿cierto?, producto del control que se ha logrado sobre Colchane, ha cambiado el flujo migratorio, orientándolo más hacia Chacayuta. Con Bolivia han habido 3 operativos conjuntos de carácter policial en la frontera. Esos son avances muy, muy concretos que no ocurrían antes y que creo que hay que valorar. Evidentemente, la construcción de alianzas con los países es progresiva, no es inmediata en todos los aspectos, pero hoy día hay más control de la frontera en Chile, también hay mayor control de la frontera en Bolivia. Ya, nos pasamos harto del tiempo, Paula. Nos pasamos harto del tiempo, pero valía la pena. Ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, muchísimas gracias por venir a ADN hoy, además cerrando este año 2023 con la seguridad ahí tan presente en las necesidades y las prioridades de la ciudadanía y tan presente también en la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Feliz 2024, ministro. Eso mismo. Muchas gracias. 8-7 minutos. 8-7 minutos. ADN. Ingeniería Comercial en Universidad Andrés Bello. Entre